Ok, ahí estamos entonces. La idea hoy día, si el Señor permite, hermanos amados, conversar, comentar, preguntar acerca de lo que es la resurrección y especialmente pensando en si es que entendemos bien la resurrección, vamos a poder entender mejor lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, como se habla aquí de la primera resurrección, ¿m? La primera resurrección. Esta primera resurrección implica que hay una segunda resurrección, hay una tercera, una cuarta, una quinta. ¿Cuántas resurrecciones hay? Son preguntas que surgen. La primera resurrección. Y si esta primera resurrección es física, es espiritual, si es física, ¿quiénes son los que resucitan o quiénes no resucitan? Si es espiritual, ¿ya? Si es espiritual, también quiénes, cuándo, cómo, dónde. Situaciones de ese tipo es en las que deberíamos nosotros estar dándole vuelta, ya, con respecto a lo que es la resurrección. Así que si es que hay comentarios, preguntas, me encantaría poder escucharles para ver dónde nos va dirigiendo el Señor, ¿ya? Así que si es que Brian, aprovecho de saludarte, hermano mío, o sea Andrés, o Ismael, o Sonia, o Yane, tiene preguntas al respecto, conversemos, ¿ya? Conversemos. La idea es la resurrección. Adelante, hermanos, por si acaso. Sobre la resurrección, ¿no? Claro, si es que tienes preguntas ahí, sería buenísimo. Si es que hay ¿Cuándo preguntas, es, si es que tienen preguntas, obviamente. eh, cuándo sería el momento en el cual uno resucita? Ya, esa sería una pregunta. Sí. ¿Cuándo? A ver, entre todos vayamos contestando. A ver, ¿cuándo sería entonces? ¿Cuándo y qué resurrección sería? Ya, ¿cuándo? La resurrección. ¿Cuándo? Se fijan que ahí es donde tenemos, tenemos hartas líneas de interpretación. En la iglesia, digo, en la iglesia del Señor, entre nosotros hay distintas líneas de explicar, distintas maneras de explicar, distintas líneas de interpretación, porque ya sabemos que para algunos, especialmente, si no todos los futuristas, hablan de dos resurrecciones o tres, ¿ya? Depende, ¿ya? Y a lo mejor hasta algunos hasta cuatro. En su esquema podrían haber hasta tres, cuatro resurrecciones, dependiendo de la línea. Para algunos es una, ya para otros es dos, tres, etcétera. Y también eh, la mayoría entiende que es una resurrección física. Eso ya lo sabemos, que la mayoría de nuestros hermanos entiende que es física, y ahí es donde estaba yo hace a lo mejor un año y medio, 2 años atrás, más o menos. ¿Mm? Yo entiendo ahora que la resurrección es espiritual. Entonces es súper bueno ir viendo e ir ayudándonos. Entonces la pregunta de Brian es ¿cuándo? Adelante, Andrés. Yo entiendo que según los evangelios hemos aprendido que está la resurrección espiritual que se efectúa en aquellos que nacen de nuevo. Todo aquel que nació de nuevo, entiendo yo que resucita, como dice también la escritura, que los que hemos creído en él hemos pasado de muerte a vida. Entonces hemos pasado de muerte a vida, esa es la resurrección, la primera resurrección. Entiendo yo. Ahora, sumando la pregunta de Brian, yo creo que cuando es, en cuanto a lo espiritual, es cuando uno cree en el Señor. Pero mi pregunta es si existe, sumada a la pregunta de Brian, si existe una resurrección física
y si eso nos correspondería a nosotros o solamente quedó la resurrección física para aquellos del año antes del año 70 o durante el año 70. Eso. Ya, ya, ahí tendríamos otra pregunta. Si hay resurrección física, ¿aplica para nosotros o aplicó para X hermanos en el pasado? Algo así, ¿cierto? Claro. Ok, bien. Eh, Veamos qué cree cada uno y veamos qué versículos tiene, qué versículos tenemos, a ver si podemos, si podemos nosotros, a la luz de las preguntas que nos hemos hecho durante todo este tiempo y lo que hemos ido escuchando y averiguando, si es que ya tenemos alguna línea. Es probable que tengamos todavía algunas dudas en algunos versículos al respecto de cómo explicarlos, pero por lo menos yo creo que algunos de nosotros, si no todos, tenemos ya más o menos una línea de interpretación definida, una línea doctrinal definida acerca de lo que es la resurrección. ¿Mm? Entonces, a ver, empezamos por lo que dijo Brian. Repite por favor, Brian, tu pregunta y ahí vamos avanzando, ¿ya? Lo más específico que puedas, hermano mío. ¿Cuándo sería la resurrección, eh, específicamente la resurrección de los muertos? O sea, no cuando uno nace de nuevo, sino la resurrección, lo que estaba ahí en Apocalipsis. Ya. Ahora cuando tú dices no cuando uno nace de nuevo, eso tú no lo entiendes como resurrección. No, sí, sí lo entiendo como resurrección. Ah, ya, Solo lo decía para que no piensen que es esa resurrección. ya. Y cuando dices cuándo sería, tú implicas entonces que sería futura. No, no, es una pregunta. Ya. Según tu conocimiento hasta ahora, ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que te lleva a hacer esa pregunta? Y si ya estás inclinado a tomar alguna decisión al respecto de versículos que ya has conocido. A ver, sería bueno que nos explicaras. Es que yo todavía no tomo ninguna postura. Ya. Mm. Me siento como que todavía me falta mucho por aprender. Entonces, no podría decir qué postura tengo porque no podría defender algo que no sé. Entonces, eso no sé si se me entiende. Ya. Ok. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar ahí con respecto o contestar lo que dice la pregunta que tiene mi hermano? O sea, yo con respecto al tema de la resurrección espiritual, eso tengo claro que es en Cristo, al momento en el que uno es llamado a la conversión a Cristo. Ya. Ahí uno resucita espiritualmente. Y ya el Ya. tema de la resurrección, si es que la hay física, ahí habría que ir viendo, bueno, los versículos que hemos ido viendo, hemos ido dilucidando más o menos si es que hay una resurrección física o no. Ya. A la luz de las escrituras, ¿hubo alguna o se menciona alguna resurrección en las escrituras Hay varias en el Antiguo Testamento. y en el Nuevo? También hay Ya. varias. O sea que en la Biblia se habla de la resurrección. Correcto. Ya. En el Antiguo De Testamento, hecho, vale. disculpen, en el Antiguo Testamento entiendo yo que algunos creían que Abraham creía en la resurrección porque si Dios le pidió sacrificarlo, él tenía la esperanza de que volvería a bajar con él. Algunos entienden ahí que es por producto de que entendía y que Dios lo podía resucitar. Ya, correcto. Sí. Entonces, Abraham en ese tiempo ya tenía noción, a raíz de lo que conversaba con Dios, Dios le había revelado,
cerca de la resurrección, o por la misma fe en Dios. Ya, ya. Entonces, en los tiempos del Señor y en el Antiguo Testamento se sabía de la resurrección. ¿Qué dicen los demás? ¿Se sabía o no se sabía de la resurrección? Sí, porque incluso habían discusiones de los... ay, tenían un nombre, pero habían discusiones de que unos creían en la resurrección Ya, y otros no. los fariseos y los Y saduceos. eso, Ya, sí. Entonces, probablemente ellos habían tomado alguna enseñanza del Antiguo Testamento para creer en eso. ya, ok. Algunas resurrecciones, algunos versículos del Antiguo Testamento, aparte del que ya había dicho Andrés, que alude a la resurrección, ¿tendríamos algunos donde se hable de la resurrección en el Antiguo Testamento? Elías Elías, ¿qué pasa con Elías? resucitó al niño de la mujer viuda de Sarepta. Ya, ya, ok. Otro, hay otro, se habla más de resurrección. En el Antiguo Testamento hay versículos que hablen o toquen de la resurrección. Daniel, creo que Daniel 12, eh, 2 al 3 Ya, que ya, habla explícitamente de que muchos despertarán, unos para vida y otros para vergüenza. ya, ok. Entonces ese despertar, es verdad que la palabra ahí resurrección no aparece, y algunos dicen que la palabra resurrección no aparece en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero sí está el concepto con otras palabras. Por ejemplo, levantarse, ¿ya? El que cita aquí es despertar. La alusión que hizo Andrés también apunta a la resurrección, tal como lo maneja el Nuevo Testamento después en Hebreos 11. Y lo otro, eh, en el Nuevo Testamento vemos algunos discípulos o en las cartas, en los comentarios, ahí se mencionan a, a discípulos del Señor que hablaron de la resurrección tomando texto del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Hechos, el capítulo 2? Hechos capítulo 2, ¿de qué se trata? ¿Se acuerdan? Del discurso de Pedro en Pentecostés. En Pentecostés, ya, y ahí, ¿se acuerdan que toma textos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento? Claro, pero Eh, ahí no se entiendo yo que toma varios textos del Antiguo, pero el referente a la resurrección dice que Dios le levantó de entre los muertos. No dejó correcto. su cuerpo en el Hades. ¿Y es resurrección eso o no? Claro, pero no sé si explícitamente los textos citados de Joel y del Salmo hablan de la resurrección como tal. ¿Pero qué dice Pedro? Pero dice que le levantó de entre los muertos. ¿Y eso qué es? Eso es resurrección, po. ¿Ya? Y entonces tú, a ver, no entiendo por qué dice, no sé si se referiría a, Es que como dijo del nuevo que tome del antiguo para hablar de resurrección, claro, eso lo entendí yo al menos. Entonces, claro, eso ¿sí? ese es el matiz que hago, que no sé si lo han, justo los que toca explícitamente en Hechos capítulo 2 ¿Sí? los versículos del Antiguo Testamento citados hablan de resurrección como tal, sino que la conclusión de Pedro es que Dios le levantó de entre los muertos, no dejó su muerte en su cuerpo en el Hades. Eso. No sé si me Ahí, explico. ahí me deja la duda. ¿Entenderíamos entonces, a ver, te entiendo entonces que podría no hablar de resurrección? ¿Eso? No, yo digo, habla de resurrección, ¿Ya? lo que dice Pedro cuando dice que no dejó su cuerpo en el Hades, ¿Ya? pero lo que no sé si habla de resurrección es referente a su pregunta, porque usted preguntó textos del Nuevo Testamento que aludan al Antiguo hablando acerca de la resurrección.
claro, discípulos o versículos del nuevo que tomen del antiguo y que estén Por eso, hablando de para la hablar de resurrección. resurrección. Entonces, Claro, la única aprensión que tengo en cuanto a la pregunta ¿ya? es que no sé si los versículos de Joel, los versículos que toma del Salmo acerca de David, ¿Cuál sería de Joel, por ejemplo? el que dice que se cumplen estos días, lo dicho por el profeta Joel, que es vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, etcétera. ¿Y tú crees que ese habla de la resurrección? No, pues al contrario, eso estoy diciendo yo, pues que no habla de la resurrección eso. Ah, ya, entonces descarta Joel. Ent- por eso, descarto Joel y descartaría los Claro. salmos. Lo único que tomaría de ahí sería lo que dice Pedro referente a que Dios le levantó de entre los muertos, ¿Y eso de dónde lo que, tomas? que no dejó su cuerpo en el Hades. Ya, y ese es De un. hecho, el capítulo 2, pues. ¿Y del antiguo pacto es él? ¿Qué capítulo, qué Salmo, versículo? Salmo 16, Correcto, versículo 8. Salmo 16. Correcto. ¿Y eso habla de resurrección o no? Sí, pues eso sí. Ya. Esa es la idea, po. Esa es la idea, que veamos cómo manejan los textos también los discípulos del Señor en el Nuevo Testamento, los textos del Antiguo. Y veamos de qué, porque de esa manera vamos a ir aprendiendo el concepto de resurrección a la luz de las Escrituras. ¿Qué es resurrección? ¿Qué es levantarse de entre los muertos? Ya hemos visto que para entender bien la resurrección hay que entender qué significa, eh, qué muerte es la que el ser humano sufrió. Y para algunos, entonces es la muerte mayormente física la que se toma en cuenta, aunque se sobreentiende la muerte espiritual, pero se enfatiza más la muerte física. Y todo el énfasis está en la muerte física, aunque muchos entienden, sí, el hombre espiritualmente nace muerto en pecado, pero se dice que Adán, Adán murió y la muerte física es la que el Señor vino a derrotar. Entonces le da mayormente a la muerte física. Por eso que es súper bueno ir entendiendo qué se entiende por resurrección, porque nos va a ayudar a entender, si ya hemos entendido que la muerte es espiritual, esos textos tendrían que armonizar con lo que estamos entendiendo, que el Señor vino a derrotar la muerte espiritual y no la muerte física, ¿ya? Aunque para algunos entendemos también ambas, ¿ya? Pero para eso, para llegar a ese fino, para poder discriminar, ya discernir correctamente, tendríamos que acertar si es que es una muerte espiritual, si es muerte física o si son ambas. ¿Ya? ¿Están de acuerdo en el razonamiento que hice? La idea es cuestionarnos, ¿ya? Sí, Cuestionarnos está bien cómo actuar. porque es lo mismo que Jesús habló Sí, en Mateo 22, cuando dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Dios no es Correcto. Dios de muertos, sino de vivos. Ya, Entonces, como en Éxodo 3, no me acuerdo el versículo, dice que Él es Dios de Abraham, eh, de Isaac y de Jacob. sí, Entonces eso contravendría en la gloria de Dios, porque Dios no puede ser Dios de un cadáver como tal, muerto espiritualmente. Entonces lo llama que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque están vivos para Él, como lo va a decir la Escritura. ya, y eso lo toma del libro del Éxodo, ¿cierto? Éxodo 3, claro. Mm. Ahí Pero hay no otro recuerdo el texto. versículo. Sí, ahí hay otro texto súper interesante que nos ayuda, ¿te fijas? Nos está ayudando. Cuando el Señor le sale al encuentro a Moisés, en este caso, citando Éxodo capítulo 3, el tema de la zarza ardiente, y ahí es donde se da todo esto, el texto que cita Andrés. Entonces, súper bueno entender ahí que Abraham estaba muerto físicamente o no. Tipo había muerto hace 400 y tantos años. Ya, claro, ya él ya estaba muerto. Pero ¿qué le di la respuesta del Señor? Que para él está vivo. ¿Mm? Entonces, para él está vivo.
pero físicamente o biológicamente, materialmente, ¿ya? Está en el polvo ya, se convirtió en polvo. Bueno, eso nos va a ir ayudando a lo que es realmente la resurrección. Resurrección. Y la palabra, la vamos a ir viendo acá. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Lo voy a compartir para que veamos la palabra resurrección. Seguramente, Andrés, tú también la puedes ver ahí en lo que tienes tú. ¿Qué significa resurrección? En el Logos, ¿ya? Yo la voy a ver acá aquí la voy a estar viendo, eh, la palabra resurrección. Ahí está. La palabra es en el griego, anástasis. Anástasis, ahí está. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entiendo que sí. Sí, se ve. Ahí está la palabra, según el diccionario Tames, anástasis, ¿ya? Dice aquí que se traduce como resurrección, ¿ya? Caída y resurgimiento, ¿ya? Es volver a levantarse, esa es la idea, o levantarse de nuevo. Aquí bueno, ahí están en inglés, ¿ya? Voy a usar todo lo de inglés porque puedo traducir mal. Como no sé, entonces mejor veamos solamente el diccionario en español. Ahí en el diccionario Strong dice pararse de nuevo. ¿Se fijan? Porque Aná en este caso, Aná es de nuevo. Aná. ¿M? Y stasis, algo por ahí, es levantarse. Entonces de ahí que se traduce pararse de nuevo. Y dice, es decir, literalmente resurrección de los muertos, que puede ser individual, general o por implicación, o de su autor, porque él dijo, yo soy la resurrección. Y también dice, o figurativamente, también moral, recobrar o recuperar la verdad espiritual. Y se traduce en algunas versiones como levantamiento y como resurrección. Eso es el diccionario Strong. Aná, y está formada de dos palabras. Aná es una y stasis debe ser la otra, obviamente. Yo creo que, ¿Mm? según lo que estaba leyendo, que cuando Jesús Sí, dice así como tiene que ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el sí, desierto, parece que comparte la misma raíz de levantamiento, de levantado, claro, dando a entender que el Hijo del Hombre también sería levantado en ese en el sentido ahí ya literal. Como la claro, serpiente en el desierto, él sería levantado en el Gólgota. claro. Aquí el diccionario Vine dice que Aná, arriba, ¿ya? Y la palabra istemi, poner en pie. Se traduce en Lucas 2:34, levantamiento. El niño iba a ser como una piedra contra la que muchos en Israel tropezarían, en tanto que otros encontrarían en su fortaleza y firmeza un medio de su salvación y vida espiritual. ¿Mm? Por eso dice levantamiento. Se dice de Cristo, ¿ya? Por metonimia, de Cristo como el autor de la resurrección, según Juan 11:25. También se habla de aquellos que son de Cristo en su presencia, en su parucía o en su venida, ¿ya? Después dice acá en Apocalipsis 25 dice la primera resurrección. De ahí que la inserción de es denota la finalización de esta resurrección de la que Cristo fue las primicias. Interesante lo que dice acá, porque mira, en Apocalipsis 25, que es el que ya hemos estado viendo, y aquí va y nos dice que cuando dice esta es la primera resurrección, dice el diccionario Vine, la primera resurrección, de ahí que la inserción de es denota la finalización de esta resurrección.
de la que Cristo fue las primicias. ¿Ya? Y en Apocalipsis 26 dice, del resto de los muertos, después del milenio. ¿Mm? Aquí habla de una resurrección también después del milenio, ¿ya? Del resto de los muertos. También se habla de la resurrección de condenación, Juan 5:29. Se habla de la resurrección de los injustos, de aquellos que fueron resucitados en una relación más inmediata con la resurrección de Cristo y que así ya tuvieron parte en la primera resurrección, Hechos 26:23 y Romanos 1:4, siendo que en ambos pasajes muertos es plural. Bueno, habría que revisar eso. También habla de Mateo 27:52, ¿ya? Que esta es la resurrección mencionada en términos generales, se nos dice aquí, ¿ya? Eh, no, aquí, Mateo 27:52 está en el contexto de aquellos que fueron resucitados en una relación más inmediata con la resurrección de Cristo y que así ya tuvieron parte en la primera resurrección. Y se incluye a Mateo 27:52 lo mismo que vimos en esa presentación que les hice del hermano Bob, un apellido bien complicado que tiene el hermano, por lo menos para decirlo, para pronunciarlo. ¿Ya? Y también se habla de la resurrección mencionada en términos generales, Mateo 22:23, Marcos, Lucas, etcétera. También se dice de aquellos que fueron resucitados en los tiempos del Antiguo Testamento para volver a morir, Hebreo 11:35, ¿ya? En Hebreo 11:35 dice literalmente fuera de resurrección. Eh, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, lo que dice acá, pero según lo que decía el diccionario Vine, aparte de la resurrección. Eso fue lo que entendía, ¿ven? Lo voy a ver de nuevo. Ahí, ¿Mm? El Vine. Interesante esa parte porque dice de aquellos que fueron resucitados en los tiempos del Antiguo Testamento para volver a morir y literalmente fuera de resurrección. O sea, allá el versículo decía, mejor no aceptaron para recibir mejor resurrección, pero él dice que literalmente debería decir fuera de resurrección. ¿Ya? Ahí quedo con algunas dudas. Bueno, en cuanto a la resurrección, también hay algunos textos que yo creo que nos podrían estar ayudando, ¿ah? Nos podrían ayudar a buscar, nos ayudarían. Por ejemplo, veamos este texto, fíjense, el versículo, estoy en 2 de Timoteo 2:16. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, se han descarriado, se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección, aquí fíjense lo que dice acá, diciendo que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Después le sigue exhortaciones, huye también de las concupiscencias juveniles
y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro. Pero evita las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Ahí leí el contexto más o menos un poquito para que veamos y a ver si nos detenemos acá, si nos ayuda. Yo creo que nos puede ayudar este texto. Fíjense, 2 Timoteo 2:18. Aquí se habla de dos personajes, Himeneo y Fileto. ¿Ya? Estos son dos personajes que también aparecen aquí en 1 Timoteo 1:20. Por lo menos aparece Himeneo. Se dice de los cuales Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Mm? En este que dice, no, ya. Por lo menos ahí tenemos el versículo que a ver si nos ayuda. Pensémonos, ¿en qué tiempo están viviendo Himeneo y Fileto? ¿En qué tiempo vivieron? Aquí según 2 Timoteo 2:17. ¿Quién, es- quién ha escuchado de Himeneo y Fileto? ¿Han escuchado ustedes de estas personas, Himeneo y Fileto? No sé si me Yo están. no. Ah, ya, me están escuchando, bien. Ya, aquí hay dos personajes. Fíjese lo que están diciendo ellos. Dice que se han descaminado de la verdad. A ver, voy a ver otra versión. ¿Cómo dice otra versión? Eh, la LBLA, la Biblia de las Américas. Dice que se han desviado de la verdad. Eso dice la Biblia de las Américas. Se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿ya? Ya tuvo lugar, eso es lo que decían. Ya tuvo lugar. Mm, la nueva Biblia. Tío, ¿Mm? en Primera de Timoteo también los menciona con Alejandro cuando habla de que los entrega a Satanás. Sí, el que vimos recién. Sí, ese y aparte en este de Segunda de Timoteo. Correcto, Y ellos o sea, los está delatando como falsos maestros por correcto, el tema de que la resurrección, como dice ahí, que ya había ocurrido y todo el tema. claro. Se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Ya, entonces, aquí tenemos el tema, la resurrección. Ahí está. Ahora, ¿en qué tiempo se dio esto? ¿En qué tiempo se dio? A ver, Sonia, ¿en qué tiempo se dio esto? En el tiempo de los apóstoles, Ya. ¿Por qué sabemos que es el tiempo de los apóstoles? Porque es carta de Pablo a Timoteo. exacto, ¿Ya? por el texto en su contexto. Claro. Y dice que se han desviado de la verdad diciendo, ¿ya? Entonces todo ahí nos va dando los tiempos. Entonces en el tiempo de Pablo, que le está esta carta dirigida a Timoteo, y entonces ¿en qué siglo lo ubicamos esto? ¿En qué siglo lo ubicamos? ¿En este siglo, en el siglo nuestro, o en el siglo primero, segundo, tercero, cuarto? Se supone que sería el siglo primero, ¿o no? ¿O no? Siglo, O, o- o en el traslape que dice, No, pues en el siglo primero. si está vivo Pablo, si está vivo Timoteo, ¿qué siglo Es, sería? es, es no, no sería el siglo en el que estamos nosotros ahora. Ok, Sería en este siglo, en este. bíblicamente hablando. en este siglo de ellos. Claro, y ese siglo de ellos sería antes del año 70, o sea, sería el primer siglo, Claro. ¿ya? Entonces, texto en su contexto, Pablo está advirtiendo a Timoteo, ¿ya? Que Himeneo y Fileto se han desviado de la verdad. Fíjense, se desviaron, se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Ahora, si la resurrección ya tuvo lugar, ¿qué tipo de resurrección es la que ellos tienen entendido entonces? La física, ¿o no?
la física, ¿ya? Sería la física. Yo Andrés se va creo por que, la física. yo creo Yo que creo que podría netamente por referirse igual la. a la espiritual, ¿o no? ¿Ya? A Que ver, ellos no la entiendan como algo literal, tal vez. ¿ya? A ver, ahí pongamos los argumentos de cada uno y edifiquémonos. Ahora, disculpe, le voy a mostrar también las referencias cruzadas también con respecto a este. Mm, me parece que... mm, mm, espera ahí. No. Ok, ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Me parece que en Tesalonicense también habla de la resurrección. Voy a ver si está la... mm, quiero ver la resurrección en Tesalonicenses, si es que habla de algo ahí. En Tesalonicenses, no, ya, no hay en Tesalonicenses. Ok, Andrés, ¿qué tal si tú nos das tu... ¿Por qué piensas que podría ser física acá? Segundo Timoteo 2:18. ¿Tienes Porque creo argumento? que creo que podría estar referido a los que salieron de los sepulcros, a los que fueron resucitados en el tiempo posterior a la resurrección del Señor. Entonces creo que por ahí se decantaron esos que están pensando que la resurrección ya tuvo lugar. Ya, Entonces están tergiversando la cosa. Ya, eso. No creo que sea espiritual porque no creo que lo hayan entendido, la verdad. Ahora, si lo entendieron, son unos tremendos cracks, pero si no, yo creo que va más por lo físico, por lo que ellos podían ver. ya. Ok, y Ismael, ¿qué decías tú? Que también podría ser que la entendieran como algo netamente espiritual, ¿no? Ya, Lo planteo como opción, ya, porque entiendo que podría verse como algo espiritual tal vez, porque aquí entiendo que el tema es que ellos dicen que la resurrección ya ocurrió. sí, Pablo no está hablando de la forma, sino que está hablando del tiempo en el que ellos dicen que sucedería o sucedió, claro, porque para Pablo es futura la resurrección. ya. Ok. Esta resurrección que se menciona acá y que Andrés dice que posiblemente podría ser la de Mateo capítulo 27, ¿se acuerdan? Mateo 27, del 51 al 53, de los que resucitaron prácticamente casi juntos con el Señor. A esa resurrección está apuntando Andrés. Entonces, él piensa, bueno, da la posibilidad, lo que le entendía a Andrés, que esto es lo que crean Himeneo y Fileto. ¿Mm? Ahora, Timoteo, segunda Timoteo, más o menos se tiene que haber escrito después del año 60, yo creo, más o menos. Después del año 60 tiene que haberse escrito, porque en segunda Timoteo ya Pablo está a punto de partir ya. Es una de las últimas cartas que él escribe. Entonces, desde la resurrección del Señor, juntamente con los de Mateo 27, hasta este tiempo ya han pasado aproximadamente como 30 años, aproximadamente, más o menos. ¿Se fijan? Y cuando Pablo le escribe ya, después de todo ese tiempo,
Dice, se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. ¿Mm? Tengámoslo en mente. Ahora, ¿cuándo dijo el Señor que iba a hacer la resurrección? La resurrección de los muertos, de los que estaban en los sepulcros. ¿Cuándo dijo Él que se iba a dar? ¿Qué fue lo que enseñaron también los discípulos? En este caso, Pablo. Se supone que eso sucedería para la segunda venida, ¿o no? Claro, esta es una de las enseñanzas de Pablo cuando le enseña a los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Aquí le dice que 14, versículo 14, primera a los tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ya? Ahí la palabra resucitó, murió y resucitó, la palabra ahí de nuevo, la misma que ya hemos visto, anistemi, ¿m? Anistemi, y después dice, por lo cual os decimos, les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Fíjense aquí, los muertos, ¿ya? Los muertos en Cristo, ahí los muertos, la palabra es necros, ¿ya? Los muertos en Cristo se levantarán, y la palabra tendría que ser la misma, anistimi, ¿te fijan? Ahí está, anistimi, ¿ya? Y en futuro, anistizo, anastizo, anastizo, en futuro, ¿ya? O sea que, ¿cuándo sería la resurrección de los muertos según estos versículos? ¿Cuándo sería? Según estos versículos, La segunda venida, pues. en la En la segunda segunda venida. venida de Cristo, cuando Cristo venga en las nubes y todo lo que hemos ido aprendiendo. Ya. Y la segunda venida decíamos que viene aparejado también la resurrección. ¿Y qué más? ¿Qué más viene con la segunda venida? El juicio. El juicio, ¿ya? Y el reino, los cielos nuevos, la tierra nueva. ¿Recuerdan eso, cierto? Sonia, ¿lo recuerdas tú? Sí, estoy repasando Claro, sí. de los domingos, sí. La idea es tener en mente todo lo que hemos estado recopilando. Entonces, por eso que estos ejercicios que hacemos nosotros, que puede ser que para algunos sea un poco latero, para algunos sea muy repetitivo, pero nos va a hacer bien porque tenemos que ver bien el cómo, el cuándo, el qué y todo lo referente a lo que es la resurrección para después poder, una vez que lo entendamos, poderlo expresar correctamente. Entonces, si esa es la segunda venida, la resurrección, ¿ya? Porque aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Y dice el versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos, ¿se fijan? Y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esto de que dice acá, nosotros los que estemos vivos, ¿estos resucitaron o no resucitaron? ¿Los que están vivos resucitaron o no? Entendiendo que fue una resurrección espiritual, sí, po. Ya, entonces es bien importante eso, porque estos que están vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, los que están vivos son arrebatados. En 1 Corintios se nos dice que son transformados, si no me equivoco, aquí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Mm? Entonces los que están vivos son transformados y acá nos dice que los que están vivos, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos y dice que serían arrebatados. ¿Mm? Ahí está. Aquí dice que son arrebatados juntamente con ellos en las nubes y en 1 Corintios 15:52 se nos dice que son transformados los que están vivos. Fíjense, vayan juntando todos los versículos que hemos estado viendo, ¿ya? Porque ahora cuando venimos de nuevo aquí a Himeneo y Fileto, aquí, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, entonces, aquí la resurrección ya tuvo lugar, según lo que leímos, lo que el apóstol Pablo enseña, tanto a los hermanos tesalonicenses y también a los corintios, y era la enseñanza del apóstol en todas las iglesias con respecto a lo que el mismo Señor le había enseñado a él, lo que había recibido del Señor. Entonces, aquí cuando llegamos a 2 Timoteo 2:18, y él está hablando de Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, ¿se fijan? Ya tuvo lugar. Entonces, ¿a qué resurrección se está refiriendo Himeneo y Fileto? Y era lo que la iglesia se estaba enseñando, por lo menos entendemos que él estaba desviando de la verdad, se han desviado de la verdad y estaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y dice que trastornando la fe de algunos, o sea, en la iglesia está trastornando la fe, ¿se fijan? Entonces, si es resurrección física, ¿el apóstol enseñaba resurrección física? Si el apóstol enseñaba resurrección física, ¿qué resurrección física enseñó para que Himeneo y Fileto, al estar predicando esto, trastornen la fe de algunos, y esto algunos entendemos la fe de algunos de la asamblea, de la iglesia? Si es que la fe de algunos se refiere a creyentes, implicaría que, pregunta, ¿tienen la doctrina que dio Pablo? ¿No la tienen? ¿O sencillamente son no de la iglesia? Esto es la fe de algunos. Trastornan la fe, si dice trastornan la fe de algunos, ¿son creyentes o no son creyentes que están siendo transformados, o sea, trastornados por causa de lo que dice Himeneo y Fileto? ¿Me sigue la pregunta o no? A lo mejor me complico, no soy Sí, tan te claro como sigo. debería ser. ¿Ya? Fíjense, Himeneo y Yo no Fileto. entendí del todo el argumento, tío. No sé si lo Ya, puede replicar. Yo no ya, entendí de todo el argumento, no sé si lo puede. ya, con todo lo que ya hemos visto, la enseñanza de Pablo, cuando habla de la resurrección, los textos que hemos visto, ¿ya? Y podríamos ver otros, por ejemplo, para abundar un poco más, ¿ya? Podríamos ver también el tema de Efesios 2. Efesios 2, ¿ya? Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, ¿ya? Nos resucitó y nos sentó en los celestiales en Cristo Jesús. Y la palabra aquí nos resucitó es
Ahí. No sé si la pueden ver ahí usted o no. Aquí es, la palabra no es la misma, no es anistimi, o como habíamos visto la otra, sino que aquí es sunejiro. Como es juntamente con, ¿ya? Y aquí se nos va a decir que son dos palabras, que lo vamos a ver acá. Son dos palabras, ¿ya? Sunejiro, de la palabra del Strong, número G4862 y G1453. Levantarse de la muerte en compañía de. Ese sun, ese que aparece ahí, sun, eso es con. ¿Ya? Entonces, levantarse con. Esa es la idea, así, literal, ¿ya? Entonces, figurativamente dice revivificar espiritualmente. Y se traduce resucitar con él. Así se traduce. Y ahí está de nuevo, levantar juntamente con. Ese sun entonces es con y giro entonces es levantar. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera, aquí de nuevo se nos dice resucitó juntamente con él. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares. Entonces, aquí vemos de nuevo resucitó en las versiones nuestras. También vemos en Colosenses capítulo 3 otra palabra, a ver si es la misma. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, allí Colosenses 3:1, resucitado con Cristo, la palabra resucitado es la misma, ¿se fijan? Es un giro, resucitar juntamente con. Entonces, ese ser levantado juntamente con, levantarse con, es la idea de resucitar. Ahora, pregunta, el apóstol cuando le escribe tanto a los efesios como a los colosenses, según vemos acá en Colosenses 3, estas personas están en los sepulcros, físicamente muertas o no. ¿Qué piensan ustedes? Entiendo que no están muertas. ¿Ya? Pero se les dice que han resucitado. Entonces estamos hablando de, Una resurrección espiritual. claro, estamos hablando entonces de una resurrección espiritual. ¿Mm? ¿Sigue la idea? Tío, consulta, ahora creo que la entendí, pero ¿por qué suponemos que Himeneo y Fileto creen lo mismo que Pablo? ¿Por qué no podían ellos estar creyendo otra cosa distinta para de esa manera trastornar la fe de muchos? Correcto, sí, a eso quería llegar. Por eso que cuando decía acá que dice trastornando la fe de algunos, si estos algunos son creyentes, si están trastornando la fe de algunos, significa que ellos tenían una fe y por causa de lo que están diciendo Himeneo y Fileto, o sea, quienes sean ellos, sean de la congregación o no, ¿ya? Nos interesa ese trastornando la fe de algunos. Esta la fe de algunos en cuanto eh, la fe en lo que es la enseñanza apostólica, la fe del Señor, la doctrina entregada por el Señor acerca de, en este caso, la resurrección. Y entonces, si estos algunos son creyentes, y ahí va el punto, si estos algunos, la fe de algunos, si son creyentes, entonces, ¿qué entendían ellos por resurrección? Si son creyentes, entonces deberían haber entendido o haber escuchado las lecciones que dio el apóstol Pablo. Recordemos que aquí, en 2 de Timoteo, Pablo ya está en los últimos días de su vida en la tierra. Entonces, si estos son creyentes, esta fe de algunos, independiente de que Himeneo sean o no, ¿ya? Lo mismo de Fileto, ¿ya? Ya sea que sean creyentes que tienen doctrina falsa o que sean inconversos con doctrina falsa, errónea, ¿ya? ¿Cómo es que están desviando la verdad? Perdón, ¿cómo es que están trastornando la fe de estos? Porque se dice trastornando, vamos a ver qué significa trastornando, ¿ya? Ahí, volcar, trastornar, arruinar.
¿Mm? ¿Se fijan? Eso es lo que están haciendo. Están volcando, trastornando, arruinando la fe. Lo están desviando también, la fe de algunos. Y algunos, si son creyentes, ahí está mi punto, Andrew. Si son creyentes, entonces, ¿qué es lo que enseñó Pablo? Que es distinto a lo que Himeneo y Fileto estaban enseñando. ¿Qué es la diferencia? Si Himeneo y Fileto están enseñando una resurrección física, ¿ya? Estarían predicando algo que desvía de la verdad, porque la resurrección ya tuvo lugar, si es física. Si Mineo y Fileto están hablando de una resurrección física que ya tuvo lugar, y claro, uno podría pensar, se refiere a Mateo 53, pero ya han pasado como 30 años. ¿Se refiere a esa resurrección física? ¿A los que resucitaron juntamente con el Señor? ¿Y O sea, acaso, yo creo que tiene que ser algo distinto a lo que había enseñado Pablo. claro, Entonces puede que sea físico, aunque hayan pasado 30 años, puede que estén diciendo, oye, la resurrección ya se efectuó, ya no hay más resurrección, o inclusive puede que estén diciendo ya no hay más resurrección espiritual, entonces pueden ser varias las cosas ahí, pues, pero como no se nos dice, pero yo creo que tiene que ser algo distinto a lo que Pablo enseñó. ¿ya? Entonces, si es una resurrección física y están trastornando la fe de algunos, en este caso, si son creyentes, a mí me parece que tendrían que ser creyentes esto porque Pablo estaba preocupado mayormente por la iglesia, mayormente digo, por la iglesia, por aquellos que son sus hijos en la fe. Entonces, si es una resurrección física, ya tuvo lugar, toda la enseñanza de Pablo, desde que él empezó, y recordemos que en Tesalonicenses, la carta de los Tesalonicenses y la enseñanza de Pablo, él empezó su ministerio mucho antes, mucho antes. Y esta doctrina ya, aquí lo vamos a ver también, ya se estaba dando, por ejemplo, aquí en Hechos 24, ya aquí, aquí es cuando Pablo está preso, ¿m? Hechos 24, ¿ya? Y aquí lo acusan a él. Aquí lo voy a leer para el contexto, ¿ya? Aquí, pues lo más o menos para que ustedes se den cuenta y todos juntándolo con el tema de la resurrección, que es el tema que estamos analizando, ¿ya? Dice, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador, ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que, con su habitual bondad, nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y el líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Licias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto.
ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, aquí ojo ya, aquí está lo que él va a admitir. Pero esto admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Aquí empieza su defensa, Pablo, ¿eh? Esto es lo que él admite. Dice, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. ¿Mm? Dice, teniendo, versículo 15, Hechos 24:15, versículo que hay que ir teniendo en mente para estudiar el texto en su contexto después. Dice, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan. Estos que dice ahí, estos también abrigan, se refiere a los judíos, los que lo están acusando. Entonces dice, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense, aquí está Pablo haciendo la defensa y está diciendo que él y también los judíos abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de justos como de los impíos. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, dice en el interlineal, dice, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Aquí cuando en el griego aparece que también ha de haber, la palabra es melo, y que significa estar a punto de. Es el versículo que ya hemos estudiado en griego, ¿se acuerdan? Estar a punto de. ¿Ya? Entonces aquí, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente está a punto de, ¿ya? Esa es la idea aquí. No tanto que futuro como habrá en un futuro incierto, sino que está a punto de haber una resurrección. Está a punto de. Es en el griego. Lamentablemente no lo traducen, la palabra esta, como ya hemos hablado hartas veces, no lo traducen como inminente, sino que lo ponen como futuro, pero que podría ser quizás cuándo, ¿no? Para dejar la idea. Entonces aquí es donde hablamos de los sesgos que tenemos todos, e inclusive también tienen sesgos los que traducen. Pero como hay versiones y están los textos y hay diccionarios, uno puede ir comprobando. Entonces, por eso es que es súper bueno ver que cuando dice, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan, entonces, teniendo esperanza que ha de, y la palabra que ha de, la idea es que está a punto de haber, está a punto de haber una resurrección. ¿Ya? Eso es para que lo tengamos en mente. Es verdad que las versiones que tenemos nosotros no nos ayudan, por eso es que tenemos que recurrir a herramientas como los diccionarios y como el griego. No nos ayudan. Tendríamos que empezar a buscar eh, versiones literales. Se nos dicen que esta versión es literal, pero está en inglés, ¿ya? Y, y por eso que cuando está en inglés, entonces aquí dice que está a punto de ser, ¿se fijan? A punto de resurrección. Entonces, a punto de. Pero el griego nos ayuda, po. Como el griego nos ayuda también, y las versiones literales también nos van a ayudar, por eso es que es súper bueno tener en mente aquello, ¿ya? Así es que, si ya estamos casi listos ya en la hora. Mm, Bueno, la idea estábamos en. Oh, novedad. Mira que tengo que estar ahí. La idea que ahora cuando estamos en Himeneo y Fileto, ¿se acuerdan? Que de donde partimos,
Himeneo y Fileto. Ahí, ahí estamos. Aquí están todas las palabras donde me aparecen la resurrección, para que uno las investigue. Y nosotros estamos aquí en Himeneo y Fileto, que está trastornando la fe de algunos. ¿Se fijan entonces? Si esa resurrección estaba a punto de, y Pablo estaba enseñando ya de que personas que estaban vivas, ojo, estaban vivas y ya habían resucitado. Sí puedes haber resucitado justamente con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Ya? Y así hay otros textos que hablan de que los creyentes ya habían resucitado. Lo mismo que nos dice aquí Romanos 6. ¿Se acuerdan de Romanos 6? Aquí que nos habla de que, que hemos sido sepultados, ¿ya? En Romanos 6:3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y aquí la resurrección, aquí la palabra, aquí está de nuevo, anástasis. ¿Ya? Que es resurrección, se traduce como resurrección o como caída y resurgimiento. Entonces, eh, el punto es aquí, Himeneo y Fileto. Es para que lo tengamos en mente, no, no lo vamos a solucionar ahora y seguramente quizás cuando lo vamos a solucionar, y esperemos que sea pronto, que todos tengamos claro, Himeneo y Fileto, ¿qué es lo que estaban haciendo? Trastornando la fe de algunos. Y esa fe de algunos, si son creyentes, ¿qué habían entendido los creyentes que al escuchar a Himeneo y Fileto le, les cuadró, o sea, les pudo haber cuadrado o de qué manera lo embaucaron para que trastornaran la fe de algunos y entendiendo que lo que enseñaba Himeneo y Fileto no estaba de acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo? Eso lo captamos todos, ¿cierto? Sí, sí. Se capta, ¿ya? Entonces, la resurrección es un tema que hay que darle altas vueltas. Y claro, uno podría empezar a decir lo que cree, pero la idea es tener argumento bíblico. Y Mineo y Fileto, si era resurrección física y que ya ocurrió, ya, si es resurrección física y ya ocurrió, y la enseñanza, si entendemos que la enseñanza es resurrección física, ¿cuándo sea la resurrección física? ¿Qué tiene que pasar cuando sea la resurrección física? Si entendemos que es como se entiende ahora, resurrección física, y también cielo nuevo y tierra nueva, y toda la creación es transformada, entonces, ¿era eso lo que entendía Himeneo y Fileto? ¿Que trastornó la fe de algunos? ¿Y que está diciendo que ya sucedió? Pero las demás cosas también, ¿qué pasó? ¿Qué, qué idea de resurrección tenía Himeneo y Fileto que pudo trastornar la fe de algunos? Si se refería a Mateo 23:51, entonces, ¿cómo que Pablo enseña que todavía hay resurrección futura después de tanto tiempo? Pero si ya sucedió, ¿cómo Pablo enseña que hay una resurrección futura? Y se la enseña a la iglesia. ¿Capta lo que estoy diciendo, cierto? ¿Me explico bien? Le hago la pregunta para ver si me estoy... ¿Ya? Sí, Ismael, sí, te entendí. ¿ya? Ismael, ¿qué dices tú? Andrew, ¿los Sí, demás? le decía que sí, que se capta. ¿Ya? Sí, igual. Adelante, Andrew, disculpa. No, que yo también entendí. Claro, porque si es resurrección y Mineo y Fileto entienden una resurrección física que tiene que ver con que todo es transformado, ¿ya? Si es lo mismo que se cree ahora, que la resurrección física se da, ¿ya? Cuando viene el Señor y los cuerpos, ¿ya? Son los cuerpos físicos, esos resucitan y toda la creación es transformada. ¿Era eso?
¿Y cómo, si era eso, cómo que los demás discípulos creyeron? ¿Se capta? Entonces, pareciera ser que no era lo que Himeneo y Fileto estaban predicando. No puede ser una resurrección física aludiendo, por ejemplo, si se alude solamente a Mateo 27, los que resucitaron juntamente con el Señor, pero resulta que el Señor mismo y también los discípulos enseñaron que la resurrección era futura, incluso mucho después de la resurrección del Señor. La resurrección de los muertos era futura. Entonces, se apuntaba que la resurrección era Mateo 27, a mí me parece que no. Y además, si esa resurrección física, qué más implicaba? Implicaba la reestructuración o la reconstrucción o un nuevo mundo, una nueva creación completamente distinta. ¿Se capta? Entonces, ese es el punto, que es lo que uno tiene que darle vuelta. Himeneo y Fileto, trastornar la fe de algunos, de los creyentes, entiendo yo, estaban trastornando. ¿Cuál era la enseñanza entonces como para que pudieran de alguna manera embaucar, diciendo que la resurrección ya sucedió? Mm, ¿Mm? mm. Lo Ok, dejamos. ¿Ok? ¿Dices tú, Sonia? quedó de tarea, po. Ok, darle vuelta a eso. Ya, ese es el punto. O sea, interesa verlo. Himeneo y Fileto están trastornando la fe de algunos. Ahora, a nosotros que decimos que la resurrección ya ocurrió, se nos acusa de lo mismo. Por eso que algunos despectivamente dicen que los que creemos que estamos viviendo en suelo nuevo y tierra nueva, que el Señor ya vino, que la resurrección ya ocurrió, se nos acusa prácticamente de lo mismo. Algunos lo hacen, no todos, pero algunos lo hacen. Entonces, ¿cómo defender? Ahora, recordemos que Himeneo y Fileto, ellos vivieron antes del año 70. Estaban viviendo en el mismo tiempo del apóstol Pablo y de Timoteo. Y ellos en ese tiempo estaban diciendo que la resurrección ya había sucedido. Entonces, uno tiene que darle vuelta y pensar, ¿cómo es que engañan, trastornan, arruinan la fe de algunos? Y entiendo que sí de la iglesia, que recibieron la enseñanza de Pablo, porque Pablo dice, si Pablo dice arruinan la fe o trastornan la fe de algunos, significa que Pablo sabía que esos algunos ya tenían una doctrina y ahora está siendo trastornada. Entonces seguramente es la doctrina que Pablo entiende que es la verdad, porque si dice se desviaron de la verdad y después trastornan la fe de algunos, esos algunos tenían la verdad y están siendo trastornados por la fe, por la predicación de Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto están enseñando algo, una resurrección, y dicen la resurrección ya ocurrió. Entonces, ¿de verdad que estaban enseñando una resurrección física a ellos? ¿Una resurrección biológica de cuerpos de carne y hueso que resucitan? Porque si se referían a la resurrección del Señor, Pablo no habría tenido ningún problema. Y si se habría referido a quienes resucitaron juntamente con el Señor, Pablo no habría tenido ningún problema. Pero no era eso, parece. Bueno, son pensamientos que tengo yo y que cada uno después lo ponga ahí y veamos de qué se trata. Porque el tema de la resurrección es uno de los temas que al pasar del preterismo pleno, o sea, del preterismo parcial al preterismo pleno, al preterismo total o a la escatología cumplida, es uno de los temas que por lo menos a mí me dio vuelta, hasta que me convencí que la resurrección necesariamente tiene que ser espiritual y no física. Adelante, Andrew. Yo creo que, o sea, entiendo el punto, pero también creo que como en Gálatas habían hermanos que estaban siendo seducidos a la ley, y uno Correcto, puede la decir, ley. pero ¿cómo si ya el apóstol ha sido categórico y no solo el apóstol, también el resto de los apóstoles, aquí solo en Cristo, etcétera, pero aún así estaban Correcto. siendo seducidos a la ley? Entonces Sí. yo creo que también puede aplicar lo mismo para el tema de la resurrección física, en caso de que sea físico. Yo Claro, creo que, disculpa. no, eso que creo que perfectamente puede ser cualquiera de los dos casos.
Claro, en los dos casos son doctrinas distintas a las que enseña el apóstol Pablo. Por eso que trastornan. Claro. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Total, total. Entonces no es lo que el apóstol enseñaba y no es lo que ellos habían recibido, tanto Yo los creo que eso es lo gálatas. fundamental, pues, que Claro, cualquier cosa que el apóstol está enseñando y claro. que la gente, incluso nosotros ahora lo entendamos distinto, es trastornar la fe, po. Ya, pero cuando se habla de trastornar la fe, significa trastornar la fe que el Señor les pasó a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Por eso, po, cualquiera que nosotros, ahora lo aplico, y también para ellos, poniéndome en el lugar de ellos, ¿Ya? si yo creyente del primer siglo escucho, por ejemplo, que la resurrección física ya sucedió y digo, pero ¿cómo? Si nunca se habló de resurrección física, siempre fue ¿Ya? de algo espiritual, pero creo que es algo físico, estoy siendo trastornado, po. Estoy, ¿cómo se llama? Es algo que contrario a lo que el Señor enseñó, po. Ya. Ahora, pero un alcance, entiendo lo que dices, pero un alcance. El apóstol ahí está hablando que se desviaron de la verdad. ¿Te fijas? Ahora, uno puede tener una convicción de que la resurrección es física, pero no es la verdad. En cambio, el apóstol dice, se desviaron de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra que viene del Señor, lo que los apóstoles recibieron del Señor y ellos predicaron. Esa es la verdad. Es ahí la diferencia. Yo ¿Ya? estoy diciendo lo mismo que usted por si acaso, es Ah, exactamente lo ya, mismo que ya. entiendo. Yo entendí que si una persona dice que es resurrección física y yo digo, no, es una resurrección espiritual, yo estoy trastornando la fe de él. No, 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 no. Ah, Yo ya, digo que ya, yo sí creo que es algo físico cuando Pablo está enseñando algo espiritual y lo creo después y digo, sí, es algo físico, yo estoy siendo trastornado, mi fe está siendo trastornada porque Pablo jamás enseñó eso si estoy viviendo en el siglo de ellos. A eso ya. estoy viviendo, a Ah, eso ya, me ya, ya. refería yo. Ya había entendido al revés, entonces discúlpame. Ok, súper. Bueno, esa es la idea. La verdad es la palabra de Dios. Y eso es a lo que nosotros tenemos que sujetarnos. Y al hablar de resurrección, entonces démosle vuelta. ¿Qué era lo que predicaban Himeneo y Fileto que trastornaron la fe de algunos? Se desviaron de la verdad. ¿Ya? La resurrección ya ocurrió. Ahora, ¿y eso aplica para nuestros tiempos? ¿Eso aplica para que alguien que está enseñando que la resurrección ya ocurrió está trastornando la fe de algunos? ¿Aplica para este tiempo? Porque recordemos que Himeneo y Fileto vivieron en el año, antes del año 70. Estaban vivos cuando Pablo estaba vivo y Pablo murió antes del año 70. La mayoría de los apóstoles murieron antes del año 70. Entonces, el punto podría ser tú, podría ser yo en este caso acusado de que tengo la doctrina de Himeneo y Fileto y trastorno la fe de algunos por estar enseñando que la resurrección ya ocurrió. ¿Se fija? Entonces, claro, ahí uno tiene que darle vuelta. Ok, amados. Comentario, Andrew. Co- comentario, Ismael, Janet, Karina, Sonia, antes que terminemos. No, yo le agradezco al Señor que quedan grabados y después los puedo escuchar de nuevo. Porque igual hay cosas que a uno de repente, a mí al menos me pasa. A mí al menos me pasa que se me van o que no las capto como creo que debería al principio. Y cuando las reescucho o las reveo, las repaso, ahí voy entendiendo, me va haciendo más sentido. Porque igual es un tema que, claro, un versículo dice pareciera ser que un versículo dijera una cosa, otro otra, pero no, po. Todo está en línea y armoniza, y el hecho de que para los apóstoles esté todo tan claro, este tema, pero para nosotros sea tan complejo, producto de todo lo que se nos ha enseñado muchas veces de manera errónea, yo creo que eso hace un poco más complejo el tema. Ya, Pero gracias a Dios igual se va dilucidando de a poquito. amén. Andrew, adelante, hermano mío. Sí,
Que creo que también el hecho de Himeneo y Fileto, al igual que hoy, el error es cronológico, es un error de tiempo, si es que le entendía el argumento, porque Pablo, como escribe en el 66 o 67, antes de la caída de Jerusalén, entonces ellos se adelantaron al tiempo. Dijeron, oye, ya pasó. Entonces, para la iglesia del primer siglo, los que fueron trastornados decían, oye, pero ¿cómo si el Señor nos prometió que seríamos liberados, que habría juicio inminente? Entonces, la resurrección venía en el tiempo de cuando el Señor viniera, según lo que enseña Pablo. Entonces, todas esas cosas no habían sucedido, pero ellos la enseñaban como que sí, y puede ser que algunos de los hermanos entonces estuvieran cayendo en esta mentira diciendo que ya pasó la resurrección, cuando en verdad faltaban unos 3 o 4 años, depende de cuándo Pablo la escribiera. Entonces, Himeneo y Fileto podemos decir que fueron prematuros en su tiempo, tuvieron un error cronológico, hicieron creer a la gente que ya había venido el Señor cuando en verdad no había pasado. Entonces la esperanza del alivio inminente para los cristianos del primer siglo que sufrían persecución y que esperaban la parucía del Señor para ser liberados y vindicados, entonces les generaba un trastorno efectivamente, pues lo hacían dudar, Claro. eh, pensar que habían sido dejados atrás, por decirlo de algún modo, como que ellos seguían sufriendo en la tierra y el Señor ya se había llevado a los que debía llevarse, entonces entraban cuestionamientos y cosas así, po. Entonces, igual era complejo el tema en ese tiempo, lo que estaban haciendo Himeneo y Fileto, ya sea haciéndolo a sabiendas o no, estaban perjudicando la fe de los creyentes, porque estaban poniendo y diciéndole al resto que el Señor los había abandonado en el sufrimiento del primer siglo que estaban sufriendo los hermanos. Entonces, yo creo que aplicándolo para hoy, nosotros también, como usted decía, podemos decirle a los dispensacionalistas, oye, tú también cometes el error de Himeneo y Fileto porque cronológicamente dicen que en el futuro, cuando eso ya pasó, o ellos decirnos a nosotros, ustedes dicen que cometen el error de Himeneo y Fileto porque para ustedes ya pasó cuando para nosotros es futuro. Entonces se puede caer en ambos bandos en esto. Pero yo No, entiendo que en el contexto del primer siglo, sí o sí, ellos se adelantaron al tiempo en el cual debía ocurrir esas cosas. claro, Himeneo y Fileto trastornaban porque decían que la resurrección ya pasó. Entonces un futurista no podría caer en ese pecado, ¿sí? Entendiendo los argumentos que tienen ellos, ¿ya? Sí, pero yo Porque apuntaba ya pasó. mayormente al error cronológico, a decir, a ponerlo en un tiempo donde no es. Por eso decía yo que el futurista lo pondría en el futuro cuando no es en futuro. Pero no sería el pecado de Himeneo y Fileto, porque Himeneo dice ya pasó, el futurista dice no ha pasado. Es lo No, contrario. claro, yo me apuntaba mayormente al hecho de que el pecado de Himeneo y Fileto fue cronológico, fue decir que ya pasó cuando no había pasado. Ahora tú dijiste algo interesante que por lo menos me lleva a pensar a mí que Himeneo y Fileto tenían en mente una resurrección espiritual y no física. ¿Por qué? Porque si fuese física, en ese tiempo, si tenían un concepto de la resurrección física, recordemos que la enseñanza era que cuando viniera el Mesías, él iba a dar un mundo totalmente nuevo. Y también los profetas enseñaban que tenía que ser destruida la ciudad y tenía que terminar el antiguo pacto. Entonces, ¿por qué trastornan la fe de algunos? Porque lo que están haciendo ellos, me parece a mí, que están poniendo la resurrección antes de que el Señor venga por segunda vez, antes de que la ley pase, ¿ya? Antes de que el santuario terrenal sea destruido y antes del juicio, del juicio de Dios contra la nación de Israel por causa de haber roto el pacto. Entonces habían pasado hartas cosas y ellos al mezclar eso están diciendo que la resurrección ya ocurrió y trastornan la fe porque si la resurrección ya ocurrió, o sea, tenemos que seguir bajo la ley, tenemos que seguir ofreciendo sacrificios y a lo mejor por ahí puede que haya ido el tema de que, oye, no es lo que los apóstoles, no es lo que el Señor enseñó.
el Señor enseñó claramente que la ciudad iba a ser la ciudad del santuario, el pacto, iba a venir juicio contra ellos. O sea, toda esa enseñanza la tiraron a la borda ellos. Entonces me parece que física, Himeneo y Fileto, me parece que también pensaban en una resurrección espiritual, pero hay que darle vuelta, ¿ya? Hay que darle vuelta. Ok. Lo dejamos hasta ahí. No sé si alguien más quiere comentar. Nos despedimos entonces. Buenas, que descansen, hermanos. Buena semana, Descansen. bendiciones. Buenas noches, gracias. El Señor les Gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Nos Bendiciones. vemos, Dios Chau, chau. mediante. Que descansen. bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Bye, bye. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que estén bien. Chau. Nos vemos mañana. Chau. Chau.